Si oras mucho pero no ves fruto espiritual, estas tres señales pueden estar revelando algo grave. ¿Y si te dijera que has estado orando durante años pero tus palabras nunca llegaron al cielo? Hay una diferencia abismal entre mover los labios y tocar el corazón de Dios. Hoy descubrirás las tres señales de que no estás orando en el Espíritu. ¿Cuántas veces hemos doblado nuestras rodillas, pronunciado palabras hermosas y elevado nuestras peticiones al cielo, pero nuestro corazón permanece frío como la piedra? ¿Cuántas veces nuestros labios se mueven, pero nuestro espíritu está ausente? Hermanos y hermanas, hay una diferencia abismal entre orar mucho y orar en el Espíritu. El gran predicador Charles Spurgeon, a quien llamaban el príncipe de la predicación, decía que muchos cristianos confunden la cantidad de palabras con la calidad de la comunión. Spurgeon advertía que podemos llenar el aire con nuestras oraciones y sin embargo no tocar el corazón de Dios. No porque Dios sea indiferente, sino porque nosotros mismos no estamos verdaderamente presentes en nuestra oración. Esta verdad debe sacudirnos hasta lo más profundo de nuestro ser. Porque si hay algo que define nuestra relación con el Padre Celestial, es precisamente la oración. Pero no cualquier oración, no esa repetición mecánica de frases aprendidas, no ese ritual vacío que cumplimos por obligación religiosa, sino la oración en el Espíritu, esa comunión verdadera donde nuestro espíritu se une al Espíritu de Dios en una danza sagrada de intimidad divina. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Observen estas palabras con atención. Pablo no dice simplemente oren mucho, dice oren en el Espíritu. Hay una diferencia crucial aquí que muchos pasan por alto en su prisa por cumplir con su deber religioso. Spurgeon también nos enseñaba que la oración sin el Espíritu es como un cuerpo sin alma. Tiene la forma pero carece de vida. ¿Y cuánta razón tenía este siervo de Dios? Porque hoy vemos iglesias llenas de gente que ora sin cesar, que pasa horas en sus devocionales, que levanta las manos y pronuncia las palabras correctas, pero sus vidas permanecen estériles, sus corazones endurecidos y su comunión con Dios superficial. La primera señal de que no estás orando en el Espíritu es cuando tus oraciones se convierten en un monólogo ensayado, cuando cada día repites las mismas palabras, en el mismo orden, con la misma entonación, como si estuvieras recitando un guión teatral. Tus labios se mueven automáticamente, pero tu mente está en otro lugar, pensando en las preocupaciones del día, en las tareas pendientes, en los problemas sin resolver. Esta es una trampa peligrosa, queridos hermanos, porque nos da la ilusión de estar cumpliendo con Dios cuando en realidad estamos simplemente cumpliendo con una rutina religiosa. Es como el esposo que le dice a su esposa, te amo cada mañana, pero sin sentir absolutamente nada en su corazón. Las palabras están ahí, pero el amor está ausente. Jesús mismo nos advirtió contra este tipo de oración vacía. En Mateo 6:7 nos dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Vanas repeticiones. ¡Qué descripción tan precisa de lo que muchos de nosotros hacemos día tras día! Repetimos las mismas frases, las mismas peticiones, las mismas fórmulas, pensando que la cantidad de palabras impresionará a Dios. Pero Dios no cuenta nuestras palabras, hermanos. Él pesa nuestros corazones. Él mira más allá de nuestros labios y penetra en lo más profundo de nuestro ser. Y cuando encuentra un corazón que simplemente está cumpliendo un ritual, cuando encuentra un espíritu que no está verdaderamente presente, esa oración no puede elevarse hasta su trono. La segunda señal es cuando tus oraciones carecen de pasión verdadera. No me refiero a gritos o emociones manufacturadas, no estoy hablando de teatralidad religiosa. Hablo de esa llama interior que arde cuando tu espíritu toca el Espíritu de Dios. Esa urgencia santa que hace que tu alma anhele la presencia divina como el siervo anhela las corrientes de agua. El salmista David, ese hombre conforme al corazón de Dios, oraba con una intensidad que atraviesa los siglos. En el Salmo 42:1 clama, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas,
Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa es la pasión de la que hablo. Ese hambre y sed de Dios que no puede ser satisfecha con rituales vacíos ni con palabras huecas. Cuando oras en el Espíritu, hay un fuego en tu interior. No necesitas forzarlo, no tienes que fingirlo. Simplemente está ahí porque tu espíritu está verdaderamente conectado con el Espíritu Santo. Es como cuando dos amigos íntimos se reúnen después de mucho tiempo separados. No hay necesidad de palabras elaboradas. La conexión es real, profunda, auténtica. Pero cuando esta pasión está ausente, cuando tu oración se siente como una obligación tediosa que debes cumplir antes de poder continuar con tu día, esa es una señal clara de que no estás orando en el Espíritu. Estás orando desde tu mente, desde tu voluntad, desde tu sentido del deber religioso, pero no desde ese lugar profundo donde habita el Espíritu de Dios. La tercera señal es cuando tus oraciones no producen transformación en tu vida. Esta es quizás la más reveladora de todas, porque la verdadera oración en el Espíritu siempre produce cambio. No puedes encontrarte genuinamente con Dios y permanecer igual. No puedes tocar su santidad y continuar cómodo en tu pecado. No puedes beber de su amor y seguir siendo egoísta. Santiago 1:22 nos amonesta: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este mismo principio se aplica a la oración. Podemos ser oradores frecuentes, pero si nuestras vidas no reflejan la transformación que viene del encuentro genuino con Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. Cuando oras verdaderamente en el Espíritu, sales de ese tiempo de comunión cambiado. Tal vez no dramáticamente cada vez, pero hay un proceso constante de transformación. Tu carácter se va moldeando a la imagen de Cristo. Tus prioridades se van alineando con las prioridades del reino. Tu amor por Dios y por los demás se va intensificando. Pero si has estado orando durante años y sigues siendo la misma persona, con los mismos patrones de pecado, las mismas actitudes, los mismos valores mundanos, entonces algo está terriblemente mal. Tu oración no está conectada con el poder transformador del Espíritu Santo. Si te has identificado con alguna de estas señales, no te desesperes. El mismo hecho de que Dios te esté mostrando esta verdad es evidencia de su amor por ti. Él quiere más para ti que una religiosidad vacía. Él anhela una comunión genuina contigo. Si este mensaje está tocando tu corazón y quieres profundizar más en tu relación con Dios, te invito a conseguir nuestro libro digital 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Encontrarás el enlace en el primer comentario fijado. Es una herramienta práctica que te ayudará a transformar tu vida de oración. Y si aún no te has suscrito a este canal, te animo a que lo hagas ahora mismo. Aquí compartimos mensajes que van más allá de la religiosidad superficial para llevarte a un encuentro genuino con el Dios vivo. Ahora debemos profundizar en algo que muchos creyentes pasan por alto. La oración en el Espíritu no es simplemente una técnica que puedes aprender o un método que puedes dominar. Es una relación viva, dinámica, que requiere la rendición total de tu ser a la guía del Espíritu Santo. Y aquí es donde muchos tropiezan, porque rendirse va en contra de nuestra naturaleza humana, que siempre quiere tener el control. Piensen en esto por un momento. Cuando te sientas a orar, ¿quién está realmente al mando de ese momento? ¿Eres tú con tu lista de peticiones cuidadosamente preparada? ¿Eres tú con tu agenda de cosas que quieres que Dios haga? ¿O es el Espíritu Santo quien te guía, quien te muestra qué orar, cómo orar, incluso cuándo dejar de hablar y simplemente escuchar? La oración verdadera en el Espíritu comienza con una actitud de rendición. Es decir, Señor, no vengo con mi agenda, vengo a buscar la tuya. No vengo a decirte lo que necesitas hacer, vengo a descubrir lo que tú quieres hacer en mí y a través de mí. Esta es una diferencia fundamental que transforma completamente la naturaleza de nuestra comunión con Dios. Romanos 8:26 nos da una revelación poderosa. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Detengámonos aquí. Pablo está diciendo algo radical.
Ni siquiera sabemos qué debemos pedir como conviene. Nuestra comprensión es limitada, nuestra visión es parcial, pero el Espíritu Santo conoce perfectamente la voluntad del Padre. Esto significa que cuando intentamos orar desde nuestra propia sabiduría, desde nuestra limitada perspectiva humana, estamos orando en la oscuridad. Podemos pedir cosas que pensamos que necesitamos, pero que en realidad nos harían daño. Podemos suplicar por circunstancias que pensamos que nos beneficiarían, pero que en realidad nos alejarían del propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántas veces has orado fervientemente por algo que estabas convencido que era la voluntad de Dios, solo para descubrir después que Dios tenía algo mucho mejor preparado para ti? ¿Cuántas veces has luchado en oración por una puerta que Dios quería mantener cerrada, porque había una puerta mucho más grande esperándote en otro lugar? La oración en el Espíritu te libera de esta ceguera, porque cuando el Espíritu Santo toma control de tu tiempo de oración, Él te guía hacia las peticiones que están alineadas con la voluntad perfecta del Padre. Él te muestra las cosas que realmente importan desde la perspectiva eterna, no solo desde tu perspectiva temporal y limitada. Pero para que esto suceda, debes estar dispuesto a soltar el control. Debes estar dispuesto a entrar en tu tiempo de oración sin una agenda fija. Debes estar dispuesto a permitir que el Espíritu Santo te interrumpa, te redirija, incluso te corrija en medio de tu oración. He conocido creyentes que se molestan cuando sienten que el Espíritu Santo los está guiando a orar por algo diferente a lo que ellos tenían planeado. Se resisten, insisten en su agenda y al final salen de su tiempo de oración habiendo hablado mucho, pero sin haber tenido verdadera comunión con Dios. La rendición en la oración también significa estar dispuesto a ser transformado por lo que Dios te muestra. Muchas veces, cuando realmente oramos en el Espíritu, Dios no nos da lo que pedimos. En cambio, nos cambia a nosotros. Nos muestra áreas de nuestro corazón que necesitan sanidad. Nos revela actitudes que necesitan corrección. Nos confronta con verdades que preferíamos evitar. Primera de Juan 5:14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad. Esta pequeña frase es absolutamente crucial. No se trata de conseguir que Dios se ajuste a nuestra voluntad. Se trata de ajustar nuestra voluntad a la suya, y esto solo puede suceder cuando oramos en el Espíritu. La oración carnal siempre busca usar a Dios para nuestros propósitos. La oración en el Espíritu siempre busca ser usada por Dios para sus propósitos. La oración carnal pregunta, ¿qué puede hacer Dios por mí? La oración en el Espíritu pregunta, ¿qué quiere Dios hacer en mí y a través de mí? Además, la oración en el Espíritu te conecta con una dimensión de intercesión que va más allá de tu comprensión natural. Hay momentos en los que el Espíritu Santo te cargará con un peso de oración por situaciones que ni siquiera conoces completamente. Te encontrarás orando con una intensidad que no puedes explicar por personas o circunstancias que apenas entiendes. Estos son los momentos en los que el Espíritu Santo te está usando como un canal de intercesión. Él conoce necesidades que tú desconoces. Él ve batallas espirituales que tú no puedes ver y te invita a participar en su obra de intercesión, no porque entiendas todo, sino porque confías en su guía. Conozco una hermana en Cristo que un día sintió una carga abrumadora de orar por su hermano que vivía en otra ciudad. No sabía por qué, pero el Espíritu Santo no la dejaba en paz. Oró durante horas con gemidos y lágrimas. Después descubrió que justo en ese momento, su hermano había estado a punto de tomar una decisión que habría destruido su vida. Pero algo lo detuvo, algo cambió en su corazón. Esa es la oración en el Espíritu, en acción. También debemos entender que la oración en el Espíritu requiere sensibilidad espiritual. No puedes tener tu corazón lleno de distracciones mundanas y esperar oír la voz suave del Espíritu Santo. No puedes estar alimentando tu carne con entretenimiento que contamina tu mente y luego pretender tener claridad espiritual en la oración. Hebreos 4:12 nos recuerda, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta misma palabra de Dios, operada por el Espíritu Santo, necesita tener acceso libre a tu corazón cuando oras. Si tu vida está saturada de ruido, de actividad frenética, de preocupaciones constantes, será muy difícil que escuches lo que el Espíritu quiere hablarte. Necesitas cultivar momentos de quietud, necesitas crear espacios de silencio donde tu espíritu pueda sintonizarse con el Espíritu de Dios. Esto no significa que debas vivir aislado del mundo, pero sí significa que debes ser intencional acerca de proteger tu sensibilidad espiritual. Significa ser selectivo con lo que permites entrar en tu mente y en tu corazón. Significa crear ritmos en tu vida que faciliten la comunión con Dios en lugar de obstaculizarla. La oración en el Espíritu es el privilegio y la responsabilidad de cada hijo de Dios. Cuando recibiste a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en ti. Él ya está ahí, esperando que le des acceso completo a tu vida de oración. Solo necesitas un corazón humilde que dice: Espíritu Santo, toma control, guíame. Enséñame a orar como debo orar. Cuando empiezas a orar verdaderamente en el Espíritu, descubres algo maravilloso y a la vez desafiante. Descubres que la oración no es principalmente acerca de obtener cosas de Dios, sino acerca de conocer a Dios mismo. Esta revelación transforma completamente tu enfoque y tu experiencia en la oración. Ya no es una lista de peticiones que presentas esperando resultados. Se convierte en un encuentro íntimo con el Padre que te ama. Jesús mismo nos enseñó esto en Juan 17:3 cuando oró: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no es solo duración infinita, es conocer a Dios en una relación profunda y transformadora. Y la oración en el Espíritu es el medio principal a través del cual este conocimiento se desarrolla y se profundiza. Piensa en cualquier relación importante en tu vida. ¿Cómo llegó a ser profunda y significativa? A través de la comunicación constante, de la vulnerabilidad, de compartir tu corazón, de escuchar atentamente. Lo mismo sucede en tu relación con Dios. La oración en el Espíritu no es un trámite que cumples, es la comunicación del corazón que construye intimidad con tu Padre Celestial. Pero aquí enfrentamos otro obstáculo común. Muchos creyentes han reducido a Dios a un proveedor cósmico. Acuden a Él solo cuando necesitan algo. Sus oraciones son transaccionales. Señor, necesito esto, dame aquello, resuelve este problema, bendice esta área. Y cuando Dios responde, se alegran. Cuando no responde como esperaban, se desilusionan o se alejan. Esta no es la oración en el Espíritu. Esta es una religiosidad egoísta disfrazada de piedad. La verdadera oración en el Espíritu busca a Dios por quién es Él, no solo por lo que Él puede dar. David lo expresó hermosamente en el Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa, no una lista interminable de peticiones. Una cosa, estar en la presencia de Dios, contemplar su hermosura. Esta debe ser nuestra prioridad suprema en la oración. Todo lo demás fluye naturalmente de esta búsqueda central. Cuando tu mayor deseo es conocer a Dios, Él se encarga de todas tus necesidades, porque confías en su carácter, no solo en sus provisiones. La oración en el Espíritu también te enseña a discernir entre tus deseos carnales y los deseos que Dios pone en tu corazón. No todos los deseos que sientes son inspirados por Dios. Algunos vienen de tu carne, de tu ego, de tu orgullo, de tus inseguridades. Y si no estás orando en el Espíritu, puedes fácilmente confundir estos deseos carnales con la voluntad de Dios para tu vida. Santiago 4:3 nos advierte claramente: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pedís mal. Esto significa que es posible orar de manera incorrecta. Es posible estar pidiendo cosas con motivaciones equivocadas, con intenciones egoístas, con propósitos que no honran a Dios. Y cuando esto sucede, nuestras oraciones rebotan contra el cielo sin ser escuchadas. Pero cuando oras en el Espíritu,
Él purifica tus motivaciones. Él te muestra la diferencia entre lo que quieres y lo que verdaderamente necesitas. Él transforma tus deseos para alinearlos con la voluntad del Padre. Este proceso no siempre es cómodo. A veces es doloroso descubrir cuánto egoísmo hay en nuestros corazones, pero es necesario para nuestro crecimiento espiritual. Hay otro aspecto crucial de la oración en el Espíritu que debemos entender. Es una oración que va acompañada de obediencia. No puedes separar la oración verdadera de la vida de obediencia. Si estás viviendo en desobediencia deliberada, si hay áreas de tu vida donde conscientemente estás rechazando la voluntad de Dios, tus oraciones estarán obstaculizadas. Primera de Juan 3:22 nos dice: «Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él». Observen la conexión. Recibimos lo que pedimos porque guardamos sus mandamientos. La obediencia y la oración efectiva están inseparablemente unidas. Esto no significa que debas ser perfecto para orar. Si ese fuera el caso, ninguno de nosotros podría acercarse a Dios. Pero sí significa que debe haber una actitud de corazón que busca agradar a Dios, que se arrepiente cuando falla, que no se acomoda en el pecado. El Espíritu Santo no puede guiar tu oración si al mismo tiempo estás resistiendo su guía en tu vida diaria. He visto creyentes que pasan horas en oración pidiendo bendiciones de Dios, pero en su vida cotidiana son deshonestos en sus negocios, duros con sus familias o indiferentes a las necesidades de los demás. Y se preguntan por qué Dios no responde sus oraciones. La respuesta es obvia. No están orando en el Espíritu porque no están viviendo en el Espíritu. Gálatas 5:16 nos instruye: «Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne». Andar en el Espíritu. Esta es una forma de vida, no solo una técnica de oración. Cuando tu vida entera está siendo guiada por el Espíritu Santo, entonces tu oración naturalmente fluirá en esa misma corriente espiritual. La oración en el Espíritu también está marcada por la perseverancia. No es una oración que se rinde fácilmente cuando no ve resultados inmediatos. Es una oración que persiste porque confía en la fidelidad de Dios, no solo en sus respuestas rápidas. Jesús enseñó sobre esto en la parábola de la viuda persistente en Lucas 18. En esa parábola, una viuda acudía constantemente a un juez injusto pidiendo justicia. El juez, aunque no temía a Dios ni respetaba a los hombres, finalmente le concedió lo que pedía simplemente porque ella no dejaba de insistir. Y Jesús concluye: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Esta no es una enseñanza sobre molestar a Dios hasta que se canse y nos dé lo que queremos. Es una enseñanza sobre la fe persistente que confía en el carácter de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir sus promesas. Es una oración que dice: «Señor, no entiendo por qué estás tardando, pero sé quién eres tú, y confío en tu tiempo perfecto». Muchos abandonan la oración demasiado pronto. Oran 1, 2, tal vez 3 veces por algo, y si no ven resultados, concluyen que Dios no va a responder. Pero la oración en el Espíritu tiene paciencia divina. Sabe que Dios está trabajando incluso cuando no vemos evidencia visible. Sabe que sus tiempos no son nuestros tiempos y sus caminos no son nuestros caminos. Esto debería llenarte de asombro y gratitud. No estás orando solo. Cristo mismo está orando contigo, por ti, a través de ti. El Espíritu Santo está guiando tus palabras. El Padre te está escuchando con amor infinito. La oración en el Espíritu también te equipa para enfrentar las batallas espirituales de tu vida. Vivimos en un mundo donde fuerzas espirituales malignas están constantemente trabajando para desviarnos, desanimarnos y destruirnos. Y no podemos pelear estas batallas con nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo operando a través de nuestra oración. Efesios 6:12 nos recuerda: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Esta es una realidad que muchos creyentes
ignoran o minimizan. Pero es absolutamente real y absolutamente importante. Cuando oras desde tu propia mente, desde tu propia fuerza, estás llevando un cuchillo de plástico a una batalla de espadas. No tienes el poder ni la autoridad para enfrentar las fuerzas espirituales que operan contra ti. Pero cuando oras en el Espíritu, estás peleando con las armas espirituales que Dios te ha dado, armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Piensa en los momentos en tu vida cuando has sentido ataques espirituales intensos, tal vez períodos de depresión inexplicable, tal vez tentaciones abrumadoras que aparecen de la nada, tal vez conflictos en tu familia o tu iglesia que parecen sobrenaturalmente intensos. Estos no son solo problemas psicológicos o relacionales. A menudo hay una dimensión espiritual que solo puede ser enfrentada con oración en el Espíritu. La realidad es que el enemigo de nuestras almas estudia nuestros patrones de oración. Él sabe cuando estamos orando en nuestras propias fuerzas versus cuando estamos orando en el Espíritu. Y cuando ve que estamos simplemente recitando palabras sin poder espiritual detrás de ellas, se burla. No tiene ningún temor de nuestras oraciones carnales, pero tiembla ante la oración ungida por el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 10:4 nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Armas poderosas en Dios, no en nosotros, en Dios. Y accedemos a ese poder divino cuando oramos en el Espíritu, cuando permitimos que Él ore a través de nosotros con su autoridad y su sabiduría. He conocido creyentes que han luchado durante años con las mismas fortalezas espirituales, adicciones, patrones de pensamiento negativos, ataduras emocionales, y han orado y orado sin ver cambio real. ¿Por qué? Porque estaban orando desde su propia comprensión, repitiendo las mismas palabras, usando las mismas fórmulas, pero sin el poder del Espíritu Santo detrás de sus oraciones. Cuando finalmente aprenden a orar en el Espíritu, cuando se rinden a su guía y permiten que Él tome control de su intercesión, las cosas comienzan a cambiar. No siempre de manera instantánea, pero hay un cambio palpable. Hay un poder operando que antes no estaba presente. Hay una autoridad en sus palabras que hace que las tinieblas retrocedan. La oración en el Espíritu también te da discernimiento para reconocer los engaños del enemigo. Satanás es astuto. Él no siempre viene con tentaciones obvias. A menudo se disfraza como ángel de luz, presentando cosas que parecen buenas, incluso espirituales, pero que en realidad nos alejan del centro de la voluntad de Dios. Primera de Juan 4:1 nos advierte: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probar los espíritus. Esto requiere discernimiento espiritual, y este discernimiento viene cuando tu vida de oración está saturada del Espíritu Santo. Cuando oras regularmente en el Espíritu, desarrollas una sensibilidad espiritual que te permite detectar cuando algo no está bien. Puedes estar en una reunión donde todo parece correcto externamente, pero tu espíritu se inquieta. Puedes escuchar una enseñanza que suena bíblica, pero algo dentro de ti alerta que hay error mezclado con la verdad. Esa es la obra del Espíritu Santo dándote discernimiento. Sin embargo, este discernimiento no viene automáticamente. Viene a través de la comunión constante con Dios en oración. Viene cuando pasas tanto tiempo en la presencia del Espíritu Santo que comienzas a reconocer su voz claramente y puedes distinguirla de otras voces que compiten por tu atención. Hay tres voces principales que escuchamos: la voz de Dios, nuestra propia voz interna y la voz del enemigo. Aprender a distinguir entre estas tres voces es crucial para tu crecimiento espiritual, y solo puedes hacer esto efectivamente cuando estás orando en el Espíritu de manera regular y consistente. La voz de Dios siempre está alineada con su palabra escrita. Nunca te dirá que hagas algo que contradiga las Escrituras. Siempre te llevará hacia mayor santidad, mayor amor, mayor obediencia. Puede ser confrontadora, pero nunca es condenatoria. Puede corregirte, pero siempre con el propósito de restaurarte, no de destruirte. Tu propia voz interna a menudo está influenciada por tus deseos, tus temores, tus experiencias pasadas. No es necesariamente malvada,
pero es limitada, es subjetiva. Puede guiarte hacia lo que te hace sentir cómodo en lugar de lo que te hace crecer. Por eso necesitas que el Espíritu Santo refine y corrija tu voz interna a través de la oración. La voz del enemigo es acusadora, condenatoria, desalentadora. Te dice que eres un fracaso, que nunca cambiarás, que Dios está enojado contigo, que no hay esperanza. O por el otro lado, te infla con orgullo, te hace pensar que no necesitas a Dios tanto como realmente lo necesitas. Te engaña, haciéndote sentir autosuficiente. Cuando oras en el Espíritu regularmente, estas voces se vuelven cada vez más claras y distinguibles. Comienzas a reconocer inmediatamente cuando el enemigo está mintiendo. Comienzas a identificar cuando tu propia carne está tratando de justificar algo. Y comienzas a seguir la voz del Espíritu con mayor confianza y claridad. Otra dimensión poderosa de la oración en el Espíritu es la intercesión por otros. Cuando oras en el Espíritu, no estás limitado a orar solo por tus propias necesidades. El Espíritu Santo te cargará con intercesión por tu familia, tu iglesia, tu comunidad, tu nación, incluso por personas que ni siquiera conoces, pero que Dios quiere bendecir a través de tu oración. Hay momentos en los que sentirás un peso inexplicable de oración por alguien. No sabrás exactamente por qué ni qué está sucediendo en su vida, pero el Espíritu Santo te está invitando a ser parte de su obra en la vida de esa persona. Esta es una de las maneras más hermosas en las que Dios nos usa como sus colaboradores en el ministerio de intercesión. También es importante entender que la oración en el Espíritu no es pasiva, requiere tu participación activa. Requiere que pongas atención a lo que el Espíritu está diciendo. Requiere que respondas con obediencia a lo que Él te muestra. Requiere que perseveres incluso cuando no sientes nada especial. La consistencia es clave. No puedes esperar tener una vida de oración poderosa en el Espíritu si solo oras cuando estás en crisis. Debe ser un ritmo regular en tu vida, tan esencial como respirar. Hermanos, hemos recorrido juntos verdades profundas sobre la oración en el Espíritu. Ahora es tu momento de ponerlas en práctica. No permitas que este mensaje sea solo información, que sea transformación en tu vida. Quiero agradecerte de corazón por haber llegado hasta aquí. Si este mensaje ha tocado tu vida, te invito a suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video y dejarnos tu comentario compartiendo cómo Dios te está hablando. Y si deseas seguir creciendo en tu intimidad con el Señor, consigue nuestro libro digital, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, en el enlace del primer comentario fijado. No te detengas aquí. Continúa viendo los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Dios tiene más para revelarte. Que el Señor te bendiga abundantemente.